Bienvenidos a este que ya es el octavo video, el octavo capítulo de este curso sobre filosofía política del peronismo. Venimos desarrollando a lo largo de estos videos toda una serie de reflexiones en voz alta sobre la realidad concreta de esta manifestación política, podríamos llamarlo, que es el peronismo. Nos detuvimos en los últimos dos capítulos como para hacer una reflexión en torno a algunas cuestiones económicas y vamos a encarar en el video presente todo el problema que se desprende cuando uno trata de pensar las relaciones entre el peronismo y el humanismo como doctrina filosófica. Bueno, vamos hacia allá. Lo primero que cabe preguntarse es qué decimos cuando decimos humanismo. Evidentemente la palabra humanismo es un sintagma, una palabra que está formada sobre la idea de una doctrina o un cuerpo de ideas que giran en torno a lo humano, ¿no? Es decir, el sufijo ismo siempre indica una tendencia, una postura a favor. En este caso concreto se supone que humanista será toda aquella postura que promueva la realidad humana o gire en torno de un determinado modelo del humano, ¿no? Entonces, en este sentido hay que distinguir, por un lado, el humanismo como una filosofía en sí misma, que nos aparece, por ejemplo, cuando uno recuerda a pensadores de la talla de Tomás Moro o de Erasmo de Rotterdam, y también un poco más entrado el siglo XIX, cuando surge el existencialismo, ¿no? Y en el siglo XX, cuando uno piensa en todo lo que fue la obra de Jean-Paul Sartre, y también en la obra del primer Heidegger, ¿no? El Heidegger que escribe Ser y Tiempo, también podrían ser calificadas de cierto retorno a ese humanismo por el lugar central en donde colocan al ser humano para la construcción de todo su sistema de pensamiento, ¿no? Pero hay otra interpretación que toma el humanismo no ya como una escuela de pensamiento o como una filosofía en sí misma, sino que actúa como una especie de cualidad que se aplica a otro cuerpo de doctrina, ya sea una doctrina religiosa, una doctrina económica, una doctrina política, en función de determinadas características que presentan estos sistemas de pensar, determinadas realidades como la económica o la dimensión espiritual de la vida humana, pueden ser o no catalogadas bajo el rótulo de humanistas, ¿no? En todo caso, estamos hablando siempre de un sistema de pensamiento que coloca al ser humano en un lugar central, ¿no? Asimismo, otra cuestión que hay que diferenciar es, por un lado, el plano de la realidad, el plano de los hechos, de los fenómenos, y nuestras representaciones en función de esas realidades, ¿no? No hay que confundir el mapa con el territorio, ¿no? Una cosa es el género humano y otra cosa es la idea que cada uno de nosotros, el concepto que cada uno de nosotros se forma en función de esa realidad, ¿no? El mapa es una representación del territorio que de hecho siempre es una representación imperfecta, ¿no? Hay que tener siempre presente ese cuadro de René Magritte en donde aparece una pipa dibujada y abajo la leyenda Cecine pas une pipe, ¿no? Esto no es una pipa, justamente, no es una pipa porque yo no podría fumar con la imagen de una pipa. Sin embargo, en toda actividad propiamente humana, siempre hay un concepto que se ejecuta respecto de lo humano. Todas las actividades humanas exigen una determinada mentalidad, ¿no? Y por lo tanto también una determinada interpretación de la realidad. Para el zapatero, el ser humano es el sujeto que usa zapatos. Y así es como encontramos determinados conceptos de lo humano ejecutándose en determinadas prácticas que llevamos adelante los seres humanos, ¿no? El concepto de ser humano
que se ejecuta cuando uno es policía, por ejemplo, es sustancialmente distinto al concepto de lo humano que se ejecuta cuando uno es docente o cuando uno es médico, ¿no? Por eso es necesario también introducir la diferencia entre los conceptos y las ideas, ¿no? Los conceptos se ejecutan siempre dentro de una determinada esfera subjetiva, ¿sí? Que está determinada por ese marco conceptual del cual yo me sirvo, en donde ese fenómeno viene a engranar con el resto del sistema de conceptos, buscando siempre una cierta estabilidad, ¿no? Porque si no colapsa y es imposible, mientras que las ideas son conceptos que tienen un carácter objetivo, ¿no? Y que como tal lo que buscan es sintetizar de alguna manera, establecer las relaciones entre los distintos conceptos para poder determinar la correspondencia que hay entre un concepto y su realidad ya en términos objetivos, ¿no? Entonces el ser humano, en ese sentido, ya no puede ser reducido a un plano conceptual como por ejemplo el sujeto que usa zapatos, ¿no? Y el problema que se nos aparece en torno a esto es el de preguntarnos si es posible formarse una idea de lo humano habiendo tanta multiplicidad de interpretaciones en torno al humano que a su vez se corresponden con una multiplicidad en la propia realidad, que es la propia realidad del género humano. El género humano como una realidad sumamente múltiple y cambiante, ¿no? En torno a las cuestiones que tienen que ver ya sea desde lo espacial, desde lo geográfico, pero también desde lo histórico. Entonces el problema es ver si más allá del nombre humano, el nombre ser humano, que opera como un designante rígido y unifica toda una serie de elementos que son sumamente diversos entre sí, podemos encontrar una idea que sintetice y que unifique toda esa compleja realidad que es la realidad del género humano. Esto a su vez nos daría la posibilidad de pensar el humanismo como una doctrina plenamente objetiva, ¿no? Que atraviesa todas las distintas interpretaciones y a su vez todas las distintas correspondencias que tienen esas interpretaciones en el plano real, con respecto al género humano. Y la verdad es que esto es imposible. Por eso no se puede hablar de un humanismo de manera unívoca, sino que más bien de lo que corresponde hablar es de muchos humanismos distintos entre sí. El problema radica, en buena medida, en que cada uno está situado dentro de una esfera subjetiva que funciona como el centro desde el cual se ordena el resto de la realidad, ¿no? Cada uno ve el mundo desde su propio punto de vista, desde su perspectiva, que no es una perspectiva simplemente espacial, sino que está condicionada por un montón de elementos psicológicos, por un montón de elementos históricos, elementos conceptuales, espaciales, que de alguna manera son los elementos que actúan como marco dador de sentido a la hora de interpretar todos los fenómenos de la realidad y a su vez, cuando nosotros los queremos verbalizar en una definición, también están presentes porque las definiciones siempre son expresiones materiales de un concepto que lo anteceden. Entonces cada uno de nosotros piensa que su concepto de la realidad es el concepto verdadero. La filosofía de alguna manera lo que intenta hacer es romper con esas esferas subjetivas para tratar de buscar las relaciones que existen entre ellas, ¿no? Y a su vez los conceptos dejan entrever en nuestras prácticas qué es lo que pensamos. Lo que verdaderamente pensamos se refleja en lo que hacemos, no en lo que decimos, aunque decirse una forma de hacer, lo que verdaderamente
pensamos, la verdadera interpretación que tenemos sobre la realidad es la que se deja ver a través de nuestras acciones. Yo puedo armar enormes y bellos discursos sobre cosas que están mal, que son moralmente condenables, y en mi fuero interno, sin embargo, hacerlas, ¿no? Nuestros verdaderos conceptos, nuestras verdaderas ideas, no se expresa en lo que decimos, sino en lo que hacemos efectivamente. Cada uno de nosotros es el centro desde el cual ordena la realidad en la cual tiene que vivir. Entonces no hay uno, sino muchos modelos del ser humano, y por lo tanto no hay un humanismo, sino que hay muchos humanismos. Sin embargo, el humanismo tiene un origen y tiene un desarrollo histórico que se remonta al Renacimiento, ¿no? Cuando en la época del Renacimiento, siglo XVI, siglo XV, se recuperan las obras de los clásicos, ahí aparece, por ejemplo, Séneca distinguiendo entre el saber de lo humano y el saber de los dioses, ¿no? Y ahí aparece esa distinción que tiene que ver por el lado de la literatura, que separaba lo que eran las letras humanas de las letras divinas, con su máxima expresión en las Sagradas Escrituras, y las letras humanas, que hacía referencia a los libros o a las teorías, no ya sobre la divinidad, sino sobre otro tipo de realidad que era la que apuntaba a los asuntos humanos, ¿no? Entonces, en el mismo contexto del Renacimiento aparece inmediatamente esta cuestión del ideal cortés, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, en el vocabulario del humanista de Lorenzo Palmireno, un texto del siglo XVI, que expresa la necesidad de saber sobre determinadas cosas humanas en relación a la práctica política, en relación al rol que tenía que ocupar el que iba a trabajar como asesor del rey. Entonces, ser humanista en ese contexto tenía que ver con conocer cuáles eran las lenguas que se hablaban en otros lugares, cuáles eran las tradiciones en otras geografías, siempre ligado a esta necesidad de establecer vínculos políticos. En donde aparece por primera vez la palabra humanismo, definido muy sencillamente como el amor general por la humanidad, es en el contexto que va a dar germen a la Revolución Francesa, en el contexto de la Ilustración, puntualmente en una publicación del siglo XVIII, en las efemérides del ciudadano, ¿no? Es que es en donde aparece la palabra humanismo y se la define sencillamente como el amor general por la humanidad. E inmediatamente las corrientes revolucionarias que van a llevar adelante la Revolución Francesa materializan todas estas expresiones a través del ideal revolucionario que quedaba expresado con la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no? E inmediatamente el humanismo ahí pasa a un plano fáctico y que tiene que ver con instaurar un orden que contrarreste la monarquía absoluta, que encontraba su legitimación a través de la teoría del poder que descendía de Dios. Esto trasciende a la época romántica, en donde aparecen elementos como la individualidad heroica, ¿no? Este lugar protagónico que empieza a adquirir al hombre como constructor de un destino, y llega evidentemente a su máxima expresión con el ideal del hombre totalmente emancipado de Dios, que se va a dar durante el siglo XIX a partir de la obra de Auguste Comte, que va a promover la superación de los estadios teológico y metafísico que construyen un saber en torno a entidades divinas en el estado positivo, que es el estado del saber que se atiene a los hechos, que se atiene a las ciencias en sentido estricto, y va a promover la construcción de una religión de la humanidad, una religión en donde no sea Dios quien inspira ese culto, sino el propio género humano. Más tarde va a aparecer Marx con esta idea también
de que la religión es el opio del pueblo, entonces va a intentar construir un humanismo en torno a una imagen del ser humano totalmente desligada de Dios, y va a llegar a su momento cúlmine cuando Friedrich Nietzsche diga que Dios ha muerto, ¿no? El ser humano para Nietzsche es un estadio transitorio que tiene que ser superado y hacia una nueva instancia, que es la instancia del superhombre, la del ser que tiene la capacidad de imponer sus propios valores y no sencillamente defender los valores de la tradición y de la religión, para quien lo único verdadero es la voluntad de poder. Aparece la humanidad como un estado que debe ser superado y que para superarlo es necesario declarar que Dios ha muerto. El humanismo llega así al siglo XX como una expresión típica de la modernidad, ¿sí?, del antropocentrismo moderno, y a partir de la obra del segundo Heidegger, del Heidegger que escribe la Carta sobre el Humanismo, va a nacer durante el siglo XX lo que conocemos como antihumanismo, y que se expresa sobre todo a partir de la obra de Michel Foucault, que para quien el humanismo es simplemente un discurso epistemológico, no tiene más sentido que ese, la obra de Althusser, y también en nuestros días a partir de la obra de Peter Sloterdijk, que reducen el humanismo a una cuestión simplemente discursiva y que no se puede sostener como algo positivo cuando uno descubre o analiza las enormes atrocidades que se han hecho en nombre del hombre, ¿no? Cuando uno recuerda no ya solamente el holocausto, ¿no?, el holocausto judío, donde murieron 6 millones de personas, que es conocido por todo el mundo, sino también cuando uno piensa en otros elementos verdaderamente terribles, como fueron, por ejemplo, la masacre de Nankín, el genocidio armenio, los gulags de Stalin, que de alguna manera van a expresar la necesidad de que lleguemos al año 1948 con la necesidad de declarar los derechos fundamentales del género humano y que su expresión es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta crítica que realizan pensadores como Adorno y Horkheimer, ¿no?, su libro La dialéctica de la ilustración, en donde responsabilizan al ideal ilustrado, al ideal humanista y a esa centralidad colocada en la ciencia y en la razón de la existencia de los campos de exterminio nazis, ¿no? Porque es muy fácil pensar que la obra de Hitler o toda la maquinaria de exterminio del nazismo fue gestada por una mentalidad enferma. En realidad lo que estamos viendo ahí es el ejercicio de una determinada racionalidad que se manifiesta en toda una organización y en toda una determinada interpretación antropológica puesta al servicio del exterminio, ¿no? Lo que vemos en Auschwitz no es un delirio, es el abuso de la razón, de la racionalidad, y es, digamos, el camino al que terminó conduciendo el antropocentrismo moderno. Entonces, humanismo no es solamente lo que hacen los hombres para liberarse de sus opresores, sino que es también lo que hacen los hombres para oprimir a otros. Por eso, nosotros podríamos pensar que todo este humanismo que coloca al ser humano en el lugar de Dios, ¿sí?, responde a un humanismo de corte eclesial, ¿no?, que reemplaza al Dios de la religión por un Dios inmanente, ¿no?, por un Dios de carne y hueso, y que al operar en función de un modelo del ser humano ejecuta toda una serie de acciones que tienden al exterminio de aquellos que no considera humanos porque responden a otro ideal, de la misma manera en la que Hitler pensaba, por ejemplo, que los judíos no eran alemanes, que eran otra cosa, o que los torturadores de la última dictadura militar no interpretaban al sujeto que estaba sufriendo ahí como un ser humano simplemente porque era marxista. Cuando nosotros vemos todas estas atrocidades, y la verdad es que cuesta bastante ser humanista en este contexto, ¿no? Sin embargo, existe una solución que tiene que ver con derribar esos modelos eclesiales del ser humano y volver
o intentar construir un humanismo que no sea ingenuo y que esté circunscripto a las relaciones políticas que tienen las personas entre sí. Entonces, en este sentido, este humanismo, que ya no es un humanismo eclesial, es un humanismo que no puede desconocer que el ser humano sigue siendo de alguna manera el lobo del hombre y debe intentar construir un modelo de lo humano ya arraigado no en una aspiración universal, sino en función de esquemas de interpretación que tienen que ver con las relaciones políticas que se dan en un determinado núcleo social. Y a su vez como un humanismo que reconoce que puede entrar en determinadas relaciones polémicas o de tensión con otros conceptos del ser humano. En este sentido político, hay que pensar que el ser humano es un sujeto indisociable de la dimensión social en donde se da la determinada realidad de un proyecto humano. Entonces ahí es cuando aparecen cuestiones como la desigualdad, es en donde aparece lo político como un elemento que posibilita o que estorba la realización de un proyecto de vida humana. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que lo propiamente humano se realiza a través del acceso a la cultura. La realidad humana tiene una realidad animal, que es evidente, pero lo propiamente humano se da cuando nosotros podemos acceder a esa segunda naturaleza que el ser humano tuvo que construir para poder sobrevivir y que llamamos cultura, y que está compuesto por toda una serie de elementos que son superfluos. Voltaire decía con razón que el ser humano es el único animal que come cuando no tiene hambre y que hace el amor todo el tiempo. Lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros es inútil siempre. ¿Por qué cuando nos levantamos a la mañana nos ponemos una camisa verde en lugar de una camisa gris o no nos ponemos lo primero que encontramos? ¿Qué utilidad biológica tiene el amor? Y sin embargo, en todas esas cosas que son totalmente innecesarias porque no garantizan la supervivencia de la especie desde un punto de vista biológico, se nos va la vida. Entonces, de alguna manera, el humanismo en un sentido político va a estar ligado a todas estas cuestiones que tienen que ver con lo propiamente espiritual de la vida humana, ¿no? Y la política como esquema que posibilita o atrasa la realización de nuestros proyectos humanos, que hace posible que, como decía Enrique Santos Discépolo, el umbral ya no sea de los miserables, sino que sea el umbral de los novios. Entonces vamos a ver cómo el peronismo no solamente es un humanismo porque sea una expresión política, sino que es un humanismo también porque su expresión política coloca al ser humano en el centro y en función del cual va ordenando todas sus otras interpretaciones de lo económico, de lo político, de lo histórico, etc. Y que tiene una serie de ejes que nosotros vamos a desarrollar a continuación, pero que podríamos identificar que el humanismo peronista no va a ser un humanismo universal, sino que va a ser un humanismo nacional, no va a ser un humanismo cosmopolita, que no va a ser un humanismo elitista, ¿sí? Sino que va a ser profundamente popular y profundamente democrático. Un humanismo que a su vez se identifica con una serie de valores que son los valores que se expresan en la religión cristiana y que tiene un concepto del hombre no como sola materia, como por ahí puede llegar a tener una interpretación el marxismo, ni como solo espíritu, ¿sí? Como pueden llegar a tener determinadas interpretaciones espiritualistas, sino como una unidad en la que se da el cuerpo y el espíritu, y no como un mero individuo, sino que la realización de esos proyectos espirituales, de esos proyectos personales y que tienen que ver con la realización de un proyecto de vida humana, tienen una dimensión material, pero sobre todo se dan en el seno de una comunidad. Es decir, el ser humano, el concepto de ser humano
que promueve la doctrina justicialista es la de un ser humano que está en equilibrio con su comunidad, que es indisociable de su comunidad y que solamente puede lograr su perfección siempre y en tanto en cuanto forme parte de una comunidad. Hay que decir que desde una perspectiva humanista, el peronismo coloca en el centro de sus preocupaciones y en el centro de su doctrina la felicidad del pueblo. Entonces aparece el pueblo como un concepto fundamental para comprender el peronismo desde una perspectiva doctrinaria. Un concepto bastante problemático, nosotros estuvimos hablando bastante sobre esta idea de que la práctica política en buena medida consiste en definir los límites del pueblo, ¿no? Y lo vemos muy directamente cuando tratamos de analizar cómo el concepto de pueblo también es un concepto que evoluciona adentro del peronismo. En 1945, en ese verdaderamente genial discurso que da Perón, cuando se da propiamente el Día de la Lealtad, dice que amar a la patria no es amar sus paisajes, no es amar sus edificios, sino que amar a la patria es amar a los hermanos. Establece la idea de pueblo y dice a su vez que sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse la unidad de todos los argentinos. Entonces acá queda muy de manifiesto la centralidad que el pueblo tiene para el peronismo y también queda muy de manifiesto la identificación del concepto de pueblo con la clase trabajadora. Un concepto de pueblo que queda incluido, aunque no de modo privilegiado, cuando Cristina Fernández de Kirchner diga que ella es la presidenta de los 40 millones de argentinos, ¿no? Entonces, el concepto de pueblo que se empieza a ejecutar durante las presidencias de Néstor y de Cristina tiene que ver con una unidad que es de carácter mucho más institucional y que incluye de alguna manera también al antiperonista. Cuando yo establezco la unidad de todos los argentinos, incluyo a aquellos que me odian. Una inclusión que también queda evidentemente de manifiesto a través del uso del lenguaje que se empieza a dar durante las presidencias de Néstor y de Cristina. Sobre todo de Cristina cuando ella empiece a poner énfasis en el todos y en el todas. Y lo vemos también en nuestros días cuando Alberto Fernández le agrega a ese todos y todas el todes, ¿no? Como para romper también con esa interpretación rígida del lenguaje y que está basada en una interpretación de los géneros humanos evidentemente binaria, ¿no? Vemos una vez más cómo se cumple de alguna manera esta idea que la manifiesta el propio Perón, ¿no? De que los principios peronistas no son dogmas rígidos, sino que se tienen que ir adecuando a las circunstancias y son factibles de perfectibilidad porque son factibles de evolución. Entonces aparece un elemento muy importante que tiene que ver con la flexibilidad que se expresa en el lenguaje frente a la rigidez del lenguaje que tienen las ideologías conservadoras, ¿no? Y una flexibilidad muy característica también de Néstor Kirchner que se daba a través del vestir, ¿no? Del desalineo de Néstor Kirchner, que lo vemos ya el propio 25 de mayo de 2003 cuando asume la presidencia, ¿no? Con el saco desabotonado, rompiendo los protocolos y metiéndose entre la gente a saludar, recibe un bastonazo que le deja una marca en la frente. El peronismo empieza a hacer mucho más hincapié en la idea de pueblo como una unidad política que evidentemente llega a incluir a aquellos que se manifestaban contra la presidencia de Cristina deseándole la muerte también. Y aparece en este esquema una idea del Estado que evidentemente pone su eje sobre el concepto de bien común, ¿no? Del bien común como finalidad del Estado, finalidad por la que le da razón de ser al Estado. Y desde el punto de vista económico se expresa
esta idea del bien común a través de lo que conocemos como óptimo de Pareto, para hacer referencia a una redistribución de la riqueza que mejore determinadas capas sociales sin perjudicar a las demás. Y a su vez hay un punto intermedio entre esta identificación del pueblo con la clase trabajadora a esta identificación mucho más de carácter institucional, que yo creo que tiene un lugar muy importante, que es en el año 1973, cuando Esteban Rigui, que estaba al frente de la cartera del Ministerio del Interior, hace un discurso a la Policía Federal absolutamente democrático, en donde deja muy en claro que ahora se ha instaurado un nuevo orden en donde el protagonista es el pueblo. Esas fuerzas que venían de una inercia de tortura y de represión hacia las manifestaciones populares, tienen que entender, dice Esteban Rigui en este discurso que es uno de los discursos más formidables que ha dado la democracia en nuestro país, tienen que entender que ese orden ahora ha cambiado, que ustedes son el brazo armado de la sociedad civil. Sin embargo, en todo momento continúa estando presente esta idea de que la realización de la vida humana no se puede dar al margen de la realización de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Cuando nosotros pensamos al ser humano en términos de individuo, estamos falseándolo. La idea de individuo es una idea absolutamente abstracta. Nadie vive solo. Hay un viejo proverbio africano que dice que a un niño no lo educa una familia, sino que lo educa una aldea. De la misma manera, nosotros tenemos que empezar a pensar que el hecho de que podamos llamarnos individuos tiene una correlación con el hecho de que somos sujetos sociales, de que nuestro ser consiste esencialmente en ser con otros. Entonces a un niño no lo educa solamente una familia, sino que lo educa toda una comunidad. Entonces lo político en su máxima expresión se da en función de estas relaciones que cada uno de nosotros tiene con los demás, tiene con el otro. Y se expresa este humanismo a través de la relación de fraternidad que podemos tener cada uno de nosotros con el resto de los actores sociales. Es interesante ver cómo este ideal se manifiesta en una determinada gestión y la enorme carga simbólica que tienen algunos gestos políticos que ya, digamos, no pueden ser reducidos a su simple carácter de administración, sino que, en tanto en cuanto tienen una carga simbólica, expresan una determinada manera de entender la política. Nosotros lo vimos acá en las gestiones de Tacho Sobrero a través de la mejora de los barrios. Tacho Sobrero empieza su gestión en el Partido de Lobos por buscar las mejoras, no directamente desde el centro, sino desde las periferias hacia el centro. Es decir, tratar de mejorar los accesos, tratar de mejorar los barrios, tratar de mejorar las luminarias, de poner una plaza pública, garantizar el acceso a la ambulancia a través de la mejora de los caminos, llevar gas, llevar asfalto, como una manera de mejorar la calidad de vida de las personas que estaban más postergadas por las gestiones que habíamos tenido acá en Lobos. La obra que se hizo sobre el teatro italiano, que fue una obra que en su momento estuvo absolutamente abierta a través de una oferta enorme de espectáculos para los cuales no era necesario pagar la entrada. La construcción de una gestión pensada para la inclusión, pensada para el beneficio de toda la comunidad, sin perjudicar a nadie, simplemente tratando de incluir a aquellos que habían quedado en los márgenes de las interpretaciones políticas que se habían llevado hasta ese momento. Esto tiene que ver, evidentemente, con un ideario peronista que quien mejor lo expresa es Eva Perón cuando dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Es muy importante tener en cuenta la palabra que utiliza Eva Duarte de Perón. Eva está hablando de un derecho, no está hablando ni de caridad, ni de limosna, ni de filantropía, y ni siquiera está hablando de ayuda social cuando expresa esto. Está hablando de un derecho, es decir, es un acto de justicia que cada actor del núcleo social al que pertenezco tenga la posibilidad de proyectar su vida en tanto que es un ser humano.
Por eso es tan importante en términos históricos cuando Eva Duarte de Perón rompe con la sociedad de beneficencia, ¿no? que era un organismo absolutamente oligárquico y que vivía en función de dar limosnas a los pobres. En la película Eva Perón es memorable, ¿no? Cuando se da esa escena de la ruptura y les termina diciendo: el pueblo no necesita más su limosna oligárquica, ahora el pueblo me tiene a mí. Porque no se trata de dar limosna, se trata de reconocer derechos. Es decir, lo que se juega filosóficamente en esas acciones es un concepto de amor que supera ampliamente el concepto cristiano de amor, que supera ampliamente la idea de caridad y que tiene que ver con la realización de un acto de justicia y que se expresa evidentemente a través de la enorme obra, importantísima obra que fue la obra de la Fundación Eva Perón, en donde más de 13.000 mujeres encontraron empleo gracias a la obra de la Fundación, se construían policlínicos, se repartían frazadas, ropa, comida, todos esos sectores que habían estado históricamente postergados por las políticas oligárquicas de nuestro país. Se repartieron más de 3 millones de juguetes, máquinas de coser, bicicletas, se otorgó trabajo a más de 20.000 familias y se expresa a través de esta acción social un amor por la humanidad que evidentemente habla de un humanismo que inmediatamente entra en contradicción cuando, después del 55, la Fundación Eva Perón sea absolutamente destruida por la Revolución Libertadora y la obra de esa tristemente célebre Marta Escurra. Se perdieron miles de pulmotores, se prendieron fuego miles de juguetes, miles de elementos necesarios para poder llevar adelante una vida humana que de alguna manera nos recuerda al intento de quemar 14.000 cunas del programa Cunita durante la presidencia de Macri, que evidentemente expresan una idea del otro que entra en tensión con la idea del otro que se ejecuta dentro del pensamiento peronista. Entonces es necesario destacar una y otra vez el rol que el cristianismo tiene en Eva Perón y en Juan Domingo Perón, que son personas profundamente cristianas y que reciben de alguna manera un ideal del ser humano basado en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Basado en el pensamiento del personalismo que ya estaba oscilando desde las primeras décadas del siglo XX, el personalismo de Jacques Maritain o el existencialismo cristiano de Gabriel Marcel, está presente evidentemente como una de las fuentes específicas a través de las cuales el peronismo construye su modelo de ser humano. Y a su vez van a chocar o se van a poner en juego en esa compleja relación que va a tener Perón con la Iglesia, ¿no? Perón tuvo evidentemente excelentes vínculos con la Iglesia durante su primera presidencia que se manifestaron a través, bueno, de la declaración de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, a través del mejoramiento del financiamiento de las iglesias, pero hay que decir que siempre hubo tensión entre las jerarquías eclesiásticas que siempre fueron en nuestro país mucho más cercanas a estos modelos tradicionalistas de la iglesia y que siempre hubo peronistas anticlericales de la misma manera en la que hubo clericales antiperonistas. Hay que pensar en el marco de estas relaciones que la Iglesia es un Estado y que como todo Estado busca sobrevivir a través de la reproducción de determinados ideales que se dan a través de determinadas instituciones, las universidades, las misas, todas las unidades religiosas, digamos, de alguna manera cumplen esa función que es la de reproducirse a sí misma y que en tanto en cuanto forma un Estado tiene determinadas relaciones y tiene un poder que es indudable, ¿no? Un poder político que es indudable. Entonces en esas relaciones se van a empezar a dar un proceso de deterioro que va a comenzar sobre todo a partir de la reforma del 49, porque la constitución del 49 es una constitución que no cumple las expectativas que la iglesia tenía en la nueva Argentina que estaba construyendo Perón.
cuando se produzca en 1951 ese levantamiento armado que va a tener como protagonista al general Benjamín Menéndez, que no va a tener éxito, va a ser sofocado, ahí inmediatamente Perón va a empezar a cuestionar a la Iglesia el rol tibio que tiene con respecto a los que son sus opositores. Un proceso de discusión que se va a ver agravado cuando en 1952 muera Eva Perón y sea catalogada por ovación popular al rol de santa, ¿no? Y bueno, y ese decreto que la termina declarando jefa espiritual de la nación, en un contexto en donde hay que pensar que todavía falta bastante para que a través del Concilio Vaticano II, Pablo VI declare la posibilidad de la santidad a todos los fieles. Perón no se ahorra en estos años, a través de sus prácticas discursivas, el reprocharle a la Iglesia Católica Argentina que no responde a los ideales de humanidad que propone la propia doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, acusa a la Iglesia de desconocer los valores cristianos, un proceso de una enorme complejidad que va a llegar a su momento cúlmine el 17 de octubre de 1954, cuando en ese discurso del Día de la Lealtad, Perón rompa definitivamente con la Iglesia y pase de la ofensiva discursiva a la ofensiva legislativa. Entonces van a aparecer la ley de divorcio vincular, va a aparecer, digamos, el permiso para que se abran prostíbulos en nuestro país, la prohibición de las manifestaciones religiosas en público, y bueno, y cuando se dé esa manifestación el 11 de junio del 55 del Corpus Christi, los católicos argentinos van a llevar adelante esa manifestación al canto de Muera Eva Perón. Perón va a expulsar a los organizadores de ese Corpus Christi, que son Tato y Novoa, y bueno, y va a terminar como teniendo como respuesta ese proceso de excomunión, ¿no? En 1955, y que va a durar hasta el año 1963, cuando después de toda una serie de gestiones por el propio Perón, solicitando el perdón de la Iglesia, sea recibido por el hijo Garay, que era el arzobispo de Madrid. Existe un debate muy técnico sobre si Perón estaba efectivamente o no excomulgado. Los que dicen que no estaba excomulgado fundan su opinión en que no fue Pío XII el que firma el documento y en que no aparece el nombre específico de Perón, pero cuando uno se pone a analizar el derecho canónico, descubre que en realidad no era necesario un documento en donde se lo mencionara específicamente a él, ni que estuviese firmado por el Papa, porque el Papa tiene la facultad de delegar determinadas acciones en comisiones específicas armadas para eso. Entonces, yo soy de los que creen que evidentemente Perón estuvo excomulgado y que bueno, y que eso, digamos, es un hecho que no tiene mucho sentido negarlo y que incluso hasta puede llegar a hablar bastante bien del peronismo. Porque hay que pensar, sobre todo a partir de algunas teorías que se dan en el marco del ateísmo, que el sostenimiento de determinados valores que coinciden con una religión no implica necesariamente la creencia de esa religión. Ludwig Feuerbach establece con mucha claridad que la figura de Dios se desprende de la divinización de determinados valores o de determinadas virtudes, y que Dios no es nada más que una idea que sintetiza determinados valores que no son divinos porque Dios los mande, sino que Dios es Dios porque responde a esos determinados valores. Que determinadas cualidades, como por ejemplo la bondad, la justicia, etc., no son divinas porque las tenga Dios, sino que Dios es Dios porque tiene esas facultades que nosotros ya consideramos divinas. La política es el conjunto de saberes técnicos y estratégicos puestos a la búsqueda y a la consolidación del poder para llevar adelante un programa ideológico. Uno de los saberes fundamentales que reclama la práctica política es el saber acerca de las circunstancias respecto del cual vamos a desarrollar esas prácticas que tienen como objetivo
la toma y la consolidación del poder. Entonces es indisociable del conocimiento de esa circunstancia, del conocimiento de esa realidad, una lectura de la historia que explique el desarrollo histórico de esa realidad que va a conformar el espacio político. El peronismo tiene una lectura de la realidad que está basada en dos líneas estratégicas. Una línea que es la línea entreguista, ¿sí? La línea, digamos, que queda expresada a través de las políticas oligárquicas y que se manifiesta a través de toda una serie de convenios y de toda una serie de acuerdos políticos que ponen a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra localidad, en un plano de dependencia con respecto a las potencias extranjeras, en las cuales destacan nuestra historia sin ningún lugar a duda las potencias anglosajonas, Inglaterra, Estados Unidos, y una línea independentista que se expresa históricamente a través de determinados momentos de nuestra historia que comienzan con la obra de la primera junta, siguen con el gobierno de Rosas, pasan por las presidencias de Irigoyen y concluyen en las presidencias peronistas. Entonces, en este sentido, hay que decir que una de las características esenciales del peronismo es la de ser antiimperialista. Un antiimperialismo que se expresa en múltiples momentos de nuestra historia y que indudablemente cuando nosotros pensamos en la obra de San Martín, por ejemplo, que va, libera Chile, libera Perú, y no se las queda a él, no las integra al territorio nacional, sino que les da la posibilidad de la independencia, algo que sería totalmente impensable, por ejemplo, para Napoleón. Cuando nosotros vemos la obra del general Enrique Mosconi, no va a los uruguayos, no va a los brasileros, a los venezolanos y les dice, ustedes nos tienen que comprar el petróleo a nosotros, sino les dice, no, ustedes tienen que nacionalizar su propio petróleo. Evidentemente, hay un ideario antiimperialista que atraviesa toda la historia de nuestro país y que encuentra su forma más cerrada, su forma más políticamente o ideológicamente acabada a través de la obra del peronismo. Un antiimperialismo que el peronismo materializa a través del perfil que como política exterior presenta la tercera posición, pero que a su vez tiene un determinado desarrollo dialéctico que está basado en la idea de trasvasamiento generacional. Perón describe este desarrollo histórico, este desarrollo dialéctico, diciendo, bueno, nosotros comenzamos con la etapa nacionalista. Va a venir una segunda generación que tiene su mirada puesta en el continentalismo y después de acá a 200 años, dice Perón, o 300 años, va a llegar la etapa universalista. La tercera posición, que tiene un germen en los países tercermundistas, observa Perón en 1971 la posibilidad de extender esa manera de entender lo político y por lo tanto esa manera de entender las realidades humanas al plano de la universalidad, como un potencial que no hay por qué a priori amputarlo. Esto exige para la técnica política que se da dentro del peronismo una interpretación del propio movimiento peronista, del propio espacio político que representa el peronismo, como un espacio esencialmente abierto y dialéctico. En una de sus frases más contundentes dice Perón, no se puede conducir lo que no se conoce. Esto exige, por un lado, la participación popular, de la que nosotros ya hemos hablado bastante, la organización sindical y la presencia en territorio, como tres elementos que garantizan, digamos, dentro del esquema de la organización estratégica de la política, la posibilidad de no estar conduciendo algo que se desconoce.
En este último sentido, en el sentido de la presencia en territorio, hay que recordar esa idea de Tacho Sobrero de abrir unidades ejecutoras en distintos sectores de nuestra localidad. Una unidad ejecutora en La Laguna, una unidad ejecutora en Empalme, como una estrategia, como un mecanismo de no excluir a los actores sociales que viven en esas especificaciones geográficas y garantizar de alguna manera la construcción de un proyecto político que no sea construido dejando al margen las demandas específicas de todas las realidades que componen el núcleo social. El peronismo no es excluyente ni es sectario. El sectarismo es enemigo de la conducción, dice Perón. Entonces, evidentemente tenemos acá una cuestión que vuelve a expresar el peronismo como un espacio abierto, como un espacio dialéctico, y que nosotros, por ejemplo, lo encontramos cuando nosotros vemos esa rivalidad que había entre Raúl Apple y William Cook, por ejemplo, ¿no? Durante la primera presidencia de Perón. Raúl Apple era el responsable de la prensa y la difusión de la obra peronista. Encarnaba a él una lealtad de un carácter ortodoxo que evidentemente entraba en contradicción con las ideologías más heterodoxas y mucho más, digamos, cercanas a un ideal revolucionario por parte del peronismo, y que va, bueno, a nutrir todo el ideario de las juventudes peronistas durante el periodo de proscripción del peronismo, ¿no? El peronismo no es excluyente. En 1973 es necesario destacar lo que fue la obra de Néstor Perlongar, ¿no? Que estaba al frente del Frente de Liberación Homosexual en Argentina, y que en 1973, cuando regresa Perón del exilio, habían construido esa consigna: los putos con Perón. Una idea de el ser humano que de alguna manera, digamos, desde una perspectiva filosófica, no podemos dejar de relacionarla con un cierto optimismo socrático, porque dice Perón que el movimiento debe admitir de que todos los hombres pueden llegar a tener razón y que todos los hombres pueden llegar a ser buenos. Esta idea de Sócrates atribuía la maldad a la ignorancia. El malo es malo no porque sea malo, sino porque no sabe acerca del bien. La maldad es fruto de la ignorancia y fruto de la incomprensión. Y este optimismo se expresa, evidentemente, desde una perspectiva muy concreta, a través de esta idea que expresa el propio Perón, de que el movimiento, digamos, debe partir del supuesto de que todas las personas son buenas y todas las personas pueden llegar a tener razón. Entonces es un espacio dialéctico porque es un espacio que exige discusión. Hay una idea verdaderamente genial que expresa Perón en estos años, en los años de 1971, cuando está en Puerta de Hierro, que dice: yo he visto a muchos malos volverse buenos, pero no he visto nunca a un bruto volverse inteligente. La maldad que está ligada a una identificación con determinados intereses que excluyen, que crean sectarismos, que no permiten la discusión y que imponen su punto de vista como la razón objetiva, una razón que se basa en el callar a las voces disidentes, tienen una raíz en el no comprender y por lo tanto exigen la militancia como un hecho que busque propagar los principios de este mensaje, que es el mensaje peronista. Uno de los momentos que a mí me gustaría destacar dentro de la historia del peronismo, en donde se expresa con mucha claridad este humanismo en un sentido político, tiene que ver o hace alusión con todo lo que fue el momento de la resistencia de Perón después del golpe del 55 hasta su regreso definitivo en 1973. Hay que ver la figura de Perón en este contexto como la figura del gran totalizador del espacio político que representa el peronismo en esta época, como un espacio sumamente complejo, ¿no? En donde hay tantos actores que tienen tantas interpretaciones divergentes entre sí con respecto a la propia existencia del peronismo, a la propia doctrina justicialista, y en ese escenario de proscripción. Y Perón aparece en ese contexto
como el sujeto que es capaz de armonizar todas esas divergencias y cerrar las discusiones en torno a su a sus propios dictámenes, ¿no?, sobre la realidad argentina que él está observando desde España. Entonces se empieza a gestar un movimiento, digamos, que el propio Perón apoya desde Puerta de Hierro, que es el neoperonismo o el peronismo sin Perón, ¿no? Dentro de las cuales hubieron figuras que terminaron verdaderamente muy mal, porque, a ver, Augusto Timoteo Bandor trata como de hegemonizar el espacio peronista y empieza a tratar de establecer una serie de vínculos con la dictadura de Onganía, en donde, bueno, Timoteo Bandor va a terminar asesinado, ¿no? Va a ser de alguna manera el costo de esa deslealtad que se interpretó por parte de otros actores que formaban parte del propio peronismo durante la resistencia. También teniendo en cuenta que inmediatamente se lo señaló como uno de los responsables de esa otra gran figura del movimiento del peronismo de la resistencia, fue Rosendo García, razón por la cual Rodolfo Walsh va a escribir esa gran novela que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Perón desde afuera observa la realidad argentina y hay que tener muy en cuenta que este es un escenario proscriptivo que a partir del decreto 4161 que había firmado Aramburu, se prohibió mencionar el nombre de Perón y se prohibió mencionar el nombre de Eva Perón. Una cuestión que de alguna manera termina legitimando la lucha armada, porque el escenario frente al cual nosotros nos estamos encontrando en este periodo es un escenario que no es democrático y de alguna manera termina justificando con un pueblo que está oprimido el empleo de la fuerza, ¿no? Hay que recordar el derecho de resistencia a la opresión como un derecho, digamos, que está reconocido por la propia idea de la democracia a partir de la obra del propio Rousseau. Y se puede establecer perfectamente un paralelo con lo que fue en su momento en el año 43, cuando se da la toma de poder por parte del grupo de oficiales unidos, que muchos interpretan como un golpe de Estado, de alguna manera imposibilitando la capacidad de interpretar esa toma del poder como un acto revolucionario frente a lo que era el gobierno de la concordancia y su principal candidato, que era Patrón Costas, que iba a ser directamente una continuidad del fraude electoral y de la opresión de las masas populares, ¿no? Hay que decir acá, sin mucha dificultad y sin que nos tiemble el pulso, que entre 1955 y 1973 no hay democracia en Argentina. No hubo democracia porque los gobiernos supuestamente democráticos, como por ejemplo el de Frondizi, como por ejemplo el de Ilía, fueron gobiernos decididos por los que verdaderamente tenían el poder en ese momento, que eran los militares, y que no podían ni siquiera oler algo que les hiciera recordar al peronismo, ¿no? Era necesario en todo ese periodo mantener una democracia que solamente era la máscara de una democracia frente a la necesidad de el prestigio externo, frente a la necesidad de construir una imagen de la Argentina democrática, pero que en realidad eran gobiernos civiles que ponían y sacaban los militares y que la permanencia en el poder siempre estaba de alguna manera definida por la tolerancia que tuviera con respecto al propio peronismo. Entonces, evidentemente, hay que pensar en un escenario que tristemente, muy tristemente, nos obliga a empatar el gobierno de Frondizi con el de Aramburu y nos obliga a empatar el gobierno de Ilía con el de Onganía, porque en tanto en cuanto sostuvieron ese escenario de proscripción, no se puede decir que evidentemente sean personas sinceramente democráticas. Recordemos en 1962 lo que pasó cuando Framini, en unas elecciones libres, gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente lo derrocan a Frondizi. Sube Guido, va a estar un año en el poder y después, bueno, va a llamar otra vez a elecciones y va a asumir Ilía, contra el cual se va a hacer un golpe absolutamente preventivo. Está evidentemente
flotando en el aire esa cuestión de la ley de los medicamentos, esa cuestión de la revisión de los contratos petroleros, pero el punto de inflexión se da cuando Ilía levanta la prohibición vigente con respecto al uso de los símbolos peronistas. Ilía, que por muchos es recordado hoy como un enorme demócrata que indudablemente puso en educación el presupuesto más alto que tuvo la historia de nuestro país, que era un tipo austero, que cuando es derrocado se tiene que ir en un taxi porque, porque había vendido el auto presidencial, ¿no? Nadie puede considerar democrático un gobierno o legítimo un gobierno que toma el poder en un escenario en donde la principal fuerza política mayoritaria y de identificación popular está absolutamente prohibida y tiene a su líder en un estado en el que ni siquiera se lo puede mencionar. Y en ese escenario, indudablemente, va a aparecer la toma de las armas como la única alternativa para la toma del poder, porque estamos frente a un escenario que no es democrático y que está justificado por un escenario que toma la violencia. Recordemos que ya había desaparecidos en esta época, el caso de Felipe Vallese, por ejemplo, un caso que no se puede descuidar cuando uno analiza este momento, que de alguna manera también encuentra su marco doctrinario a través de la teoría del foquismo, ¿no? Recordemos, había pasado la Revolución Cubana, el Che Guevara se entrevista con Perón en Puerta de Hierro para buscar apoyo en su experiencia en Bolivia. Perón le dice, evidentemente sabía mucho de estrategia militar, le pide por favor que no haga eso, que no se suicide. Ernesto Guevara termina haciéndolo igual y bueno, terminan sus días en la higuera en Bolivia en el año 1967. Es decir, un humanismo que adquiere una forma específica desde 1955 hasta 1973 y que una vez ocurridas las elecciones y con Perón en el poder, pierde todo sentido el sostenimiento de la lucha armada, porque el objetivo hasta 1973 y que se materializa con la expresión luche y vuelve, es traer a Perón de vuelta. Una vez que está instalada otra vez la democracia a través del gobierno de Cámpora y después a través del gobierno de Perón, la lucha armada ya no tiene sentido. Es decir, el escenario que justificaba, ¿sí?, o que legitimaba de alguna manera la lucha armada, que tenía que ver con el retorno de un escenario democrático, una vez que ya está garantizado ese escenario democrático, a los 2 días de asumir Perón la presidencia, asesinan a Rucci. Entonces vemos cómo la tendencia, digamos, todo el movimiento armado de la izquierda peronista, también hay que ser justo, no toda la juventud peronista fue violenta, no toda la izquierda peronista fue violenta. Montoneros representa solamente un brazo de la izquierda peronista, un brazo armado que a partir de 1973 insiste en la lucha armada en un escenario en donde ya perdió toda justificación. El error de Montoneros está de alguna manera fundamentado a través de esta doctrina del trasvasamiento generacional y de una tergiversación incluso de los propios dichos de Perón desde el exilio, y que se expresa en ese intento de hegemonizar un espacio político a través de un método que ya no está legitimado por la circunstancia y que lo único que revela es una ausencia de disciplina partidaria. Una indisciplina partidaria que de alguna manera termina explicando la tercera presidencia de Perón o el giro de Perón con respecto a la derecha, y que algunos califican directamente como fascista, un juicio que a mí me parece excesivo, pero que indudablemente está explicado por esta dialéctica interna que se da dentro del movimiento y por esa circunstancia internacional, en donde recordemos que cuando Perón asume su tercera presidencia está rodeado de dictaduras, ¿no? La Argentina está rodeada de dictaduras, tiene a Pinochet Chile, tiene dictadores en Uruguay, tiene un dictador en Brasil, tiene a Stroessner en Paraguay, está presente la doctrina de la seguridad nacional en ese escenario bipolar, en donde hay tensiones nucleares que están en juego, y hay una idea de la izquierda
que está íntimamente vinculado con esa doctrina de la seguridad nacional y con lo que se dio a conocer después como macartismo. Frente a esa injustificación de la violencia por parte de Montoneros, a partir del año 1973, bueno, el Consejo Superior Peronista le declara la guerra a las facciones marxistas dentro del peronismo, que pone de manifiesto esta interpretación macartista del marxismo, ¿no? Que identificaba al marxismo no con el socialismo de la Tercera Internacional, sino directamente con el comunismo. Entonces ahí es cuando aparecen las listas negras, ¿no? Listas, digamos, que incluían a personajes como por ejemplo Agustín Tosco, que había sido crucial para el cordobazo, listas que identificaban artistas, dirigentes políticos, que tuviesen identificación con los ideales marxistas y que, bueno, López Rega a través de la AAA va a empezar a perseguir. Sin embargo, es a mi juicio excesiva la imagen que nos pinta el tercer Perón como un Perón fascista, porque hace abstracción de las circunstancias históricas, nos imposibilita de interpretar el tercer gobierno de Perón como un resultado de toda una serie de circunstancias internas y externas que se dan en torno al peronismo y que no es simplemente la voluntad de un tirano, sino que representa el corrimiento hacia una postura que está dado políticamente por la propia circunstancia en donde se da la búsqueda del sostenimiento del poder, ¿no? Hay que pensar también que cuando Perón asume la presidencia, inmediatamente estalla la crisis del petróleo, y sin embargo su plan trienal, el plan económico que va a intentar llevar adelante Perón durante su tercera presidencia, sigue siendo indudablemente un plan económico que busca emancipar a nuestro país de las potencias extranjeras y sigue siendo, por eso mismo, un plan esencialmente antiimperialista. Hay que pensar que la verdad de la democracia no es una verdad abstracta, es una verdad que se identifica con la voluntad popular. Por lo tanto, la fuerza política de un movimiento democrático no está en una supuesta verdad teórica que fue construida por 3 o 4 iluminados, sino que está en las masas populares. El tener de fondo la masa popular es lo que da fuerza en un sistema democrático a la hora de construir un esquema de negociación política. Pero no solamente esto, sino que nos dice asimismo que un gobierno solamente es democrático cuando escucha y cuida la voluntad del pueblo. Las dictaduras, sean de izquierda o sean de derecha, siempre comienzan por la creencia de que la verdad es una entidad que está ajena a la voluntad del pueblo. Hay una idea que expresa Juan Domingo Perón en ese memorable discurso, que es el discurso que da en el balcón de la Casa Rosada el 17 de octubre de 1945, que expresa que el pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Una idea que expresa, digamos, la democracia como uno de los principios esenciales de la ideología peronista. Esta idea de que el pueblo es leal frente a aquel al que reconoce como líder. Una idea, la idea de la lealtad, que indudablemente entra en juego cuando uno trata de explicar la persistencia del peronismo a lo largo de todos estos años, ¿no? Podríamos decir que el peronismo pudo resistir todos estos años gracias a la valoración enorme que tiene sobre la lealtad. Pero la lealtad no solamente a un líder, sino a la lealtad a toda una serie de principios doctrinarios que indudablemente encuentran su materialización concreta en la figura de ese líder, pero que de alguna manera lo trascienden, ¿no? Una lealtad que nosotros vemos, por ejemplo, en la figura de Héctor Cámpora como una de las figuras de la resistencia peronista y que posibilitó el retorno de la democracia en un nivel que, pese a que nosotros hoy lo tengamos mucho más presente a Raúl Alfonsín, tuvo un sentido bastante similar en ese momento. Hay que pensar en toda esa juventud
que se formó políticamente con Perón en el exilio, tenía una idea de la sociedad signada por la proscripción y que de repente generaba mucha intriga. ¿Qué es lo que pasa con todas estas masas que tienen un líder y que vivimos bajo un esquema que no permite la manifestación política de esas masas? Entonces, cuando asume Héctor Cámpora, tiene evidentemente una carga simbólica que es verdaderamente insoslayable y que es paragonable con lo que fue en el año 1983, cuando gana Alfonsín, que tiene detrás todo ese respaldo de la multipartidaria en ese momento, ¿no? Y a su vez la lealtad también se expresa en el ámbito del sindicalismo, a mi juicio, por lo menos, con esta figura que fue la de Saúl Ubaldini, ¿no? Una figura que en ningún momento traicionó la causa del pueblo y que necesariamente identificaba los intereses de la clase trabajadora con el proyecto peronista, ¿no? Que va a resistir cuando en la segunda mitad de la presidencia de Alfonsín se intenten implementar políticas que perjudiquen a la clase trabajadora, que va a apoyar la candidatura de Menem a través de una serie de acuerdos políticos que Menem hizo con los sindicatos y que le va a dar la espalda cuando Menem traicione evidentemente la causa de la clase trabajadora, a la que le había prometido una revolución productiva y un salariazo que no cumplió. Entonces, evidentemente, en todo este escenario, es posible, a través de la figura de la lealtad, hablar de un peronismo en un sentido estricto, ¿no? Que nos hace ver que el peronismo es bastante más que una doctrina ideológica y es bastante más que un espacio político. El peronismo es una manera de entender las relaciones humanas y es a su vez una manera de entender cómo la política engrana en la constitución de esas propias relaciones que se dan en el seno social. Podríamos decir que el peronismo es entonces una manera de ver el mundo, donde lo discursivo, que como característica esencial de la praxis política, trasciende su ámbito y traduce ese discurso en una práctica concreta que a su vez puede entrar en una serie de correspondencias con respecto a un ideario que lo antecede. Nosotros habíamos hablado bastante de la función unificadora que tenía el nombre, ¿no? Y de cómo los nombres portan ellos la identidad y posibilitan que un determinado estado de cosas adquiera determinadas características sencillamente porque nosotros las llamamos así. Hay que ver ahora cómo a través de la figura de la lealtad aparece la posibilidad de corresponder un determinado nombre con un estado de cosas en donde vemos que ese ideario que el nombre representa se cumple o no. Vamos a decir entonces que una determinada manera de ejecutar la práctica política, una determinada manera de entender la economía, una determinada manera de entender al otro como sujeto humano, el cual a través del determinado reconocimiento de derechos puede llevar adelante la proyección de su vida humana en torno a su inserción social como sujeto social. Cuando nosotros vemos unas prácticas políticas que responden a este ideario que nosotros venimos analizando a lo largo de estos videos, podemos hablar en un sentido estricto de peronismo. Sin embargo, nos queda todavía una excursión para entender cabalmente el peronismo, que tiene que ver con analizar la manera en la que entienden estas prácticas políticas, en la que entienden estas relaciones sociales, en la que entienden la economía, aquellos que rechazan esta manera específica de ver el mundo y que, como no son peronistas, se los llama antiperonistas. Y bueno, y a analizar esta visión del mundo que polemiza con el peronismo, vamos a dedicar nuestro próximo video.